les bendiga, mis amados hermanos. Saludo cordial en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Bienvenidos una vez más a su programa Vida en Familia. Deseamos con todo nuestro corazón poder tener familias fortalecidas en Cristo Jesús, familias unidas siempre frente a la palabra de Dios y de acuerdo al propósito de nuestro Señor Jesucristo. Así que bienvenidos. Recuerda, como siempre, mis amados hermanos, darle like, compartir esta enseñanza con muchas otras personas, seguirnos a través de YouTube y las diferentes redes sociales, porque sabemos que esta palabra puede llegar a la vida de muchas personas y ser de gran edificación y ser de gran bendición. Bueno, en esta ocasión queremos hablar acerca de la prudencia. Amén. ¿Qué tan importante y qué tan trascendental es este aspecto de nuestra vida según la palabra de Dios? Quiero leer en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo número 5 y en el verso número 15. No se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en casa. Para que alumbre a todos los que están en casa. Me parece trascendental, me parece importante este texto de la palabra de Dios, porque nos está hablando acerca de una necesidad. Amén. Y es que nosotros seamos lumbreras, que nosotros seamos lámparas encendidas, principalmente en nuestra casa. Creo que cuando le entregamos la vida al Señor Jesucristo, entramos en el proceso del nuevo nacimiento y llegamos a ser nuevas criaturas, como dice la palabra, si alguno está en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Somos nuevas personas. Ya nosotros no vivimos por las razones que vivíamos antes de conocer a Cristo. Ya en nuestra vida no está ni la venganza, ni el odio, ni la amargura, nada de esas cosas. Hemos sido transformados por Cristo Jesús. Hemos sido transformados por su palabra. Hemos sido transformados a través de la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón. Ahora que somos entonces nuevas criaturas, ahora que somos personas transformadas por la palabra de Dios, a los primeros que debemos de impactar es a nuestra familia, a aquellos que conviven con nosotros en nuestro hogar, aquellos que habitan en nuestra casa. Son las primeras personas que realmente deben ser impactadas por esa transformación de nuestra vida. Ahora ha florecido en nuestro corazón y ha florecido en nuestra vida el amor. Si nosotros tenemos el amor de Cristo en nuestra vida, porque hemos sido transformados por la palabra, entonces nuestro propósito debe ser mantener nuestra familia unida y procurar ganar a nuestra familia para el Señor Jesucristo. Eso depende en gran manera, mi amado hermano, de nuestro testimonio. Eso depende en gran manera de cómo Dios ha obrado en nuestro corazón, de nuestra prudencia y de la sabiduría que Dios da. La Biblia dice que si alguno es falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual la dará abundantemente y sin reproche. Dios nos va a dar a nosotros la sabiduría divina, la sabiduría que está basada en la palabra de Dios. Y dentro de la sabiduría, mi amado hermano, porque el principio de la sabiduría es el temor de Dios, dentro de esa sabiduría está la prudencia. ¿Cómo voy a ganar yo a mi familia para Cristo? ¿Cómo voy a mostrarle yo a los míos la obra de Cristo en la cruz del Calvario, la obra de Cristo en mi vida y en mi corazón? Yo tengo que pensar muy bien qué es lo que digo, cómo hablo, nuestra manera de hablar, nuestra manera de tratarlos a ellos, nuestra manera de enfocarles y poner en su corazón la palabra de Dios. Tenemos que tener mucha sabiduría y mucha prudencia. A veces de pronto pretendemos obligar a nuestra familia a que busque de Dios. Pero la obra de Cristo no es una obligación. La palabra dice, mi amado hermano,
el que quiera ir en pos de mí. Es un ofrecimiento de parte del Señor. Es una propuesta, es una invitación de parte de Dios a que le sigamos, a que creamos en Él, a que vivamos para Él. Pero todo es con ánimo voluntario, no es una obligación. De manera que yo debo ganar a mi familia, yo debo ganar a los míos, pero para que ellos reciban a Cristo voluntariamente. Y para eso se necesita sabiduría y se necesita prudencia. A veces nosotros no medimos nuestras palabras. A veces nosotros hablamos y la Biblia dice que en las muchas palabras no falta pecado. ¿Por qué? Porque terminamos ofendiendo, porque terminamos diciendo lo que no debemos decir o terminamos diciendo las cosas de la manera equivocada. Porque a veces el problema ni siquiera es lo que se dice. A veces el problema es la manera como se dicen las cosas. Ese es el gran problema. Tenemos un desafío grande, mi amado hermano, y poder ganar a nuestra familia para Cristo. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y ganarlos con sabiduría, ganarlos con paciencia, ganarlos con prudencia. ¿Qué tanto daño puede hacer una palabra descomedida? ¿Qué tanto daño puede ser una palabra malintencionada? Si nosotros no aprendemos a hablar, si nosotros no aprendemos a pensar antes de decir las cosas, seguramente vamos a terminar haciendo un gran daño. Y eso no, amado hermano, no nos lo podemos permitir, porque está de por medio nuestro hogar. Está de por medio, hermano, la armonía de nuestra familia, de que nuestro hogar pueda ser un hogar que crezca y que viva en paz y que viva en el amor del Señor. Pero también está en juego la salvación de aquellos que habitan en nuestro hogar, de aquellos que miran cómo nos comportamos, cómo actuamos, cómo pensamos, qué decimos, cómo son nuestras reacciones. Ellos están pendientes de todas estas cosas. Así que nuestro testimonio debe ir más allá de las simples palabras. No conformarnos a hablar bonito, sino que realmente nuestro testimonio sea en coherencia, amén, de aquellas cosas que estamos diciendo. Que vaya en coherencia de la palabra que el Señor Jesucristo nos ha dado a cada uno de nosotros. Eso es lo que debemos procurar en cada momento, que no ofendamos con palabras. La Biblia dice que el hombre que refrena su lengua y no ofende con palabras es un hombre sabio. Pero nosotros tenemos la sabiduría de Dios. La Biblia dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Nosotros debemos de tener el sentir de Cristo. Debemos de tener la mente de Cristo. Debe estar en nuestra vida, hermano, lo que Cristo nos ha enseñado, y eso es lo que debemos de llevar a nuestra familia. ¿Cómo estamos hablando? ¿Cómo estamos compartiendo? ¿Cómo nos estamos comunicando con nuestra familia? Realmente, ¿qué es lo que les estamos enseñando? ¿Y cuál es el evangelio que estamos poniendo en sus vidas? ¿Cuál es el evangelio que nosotros le estamos mostrando? ¿Sabe, mi amado hermano? A veces nos enojamos porque los demás, porque las personas que viven con nosotros piensan diferente o actúan diferente. Eso no debería de separarnos y mucho menos de convertirnos en enemigos. No, antes la diversidad de pensamiento debe enriquecer nuestro hogar y debe darnos perspectiva, debe mostrarnos otras áreas y otros puntos de vista de las circunstancias que estamos viviendo. Si nosotros aprendemos a tratar a los demás, a comprenderlos y sobre todo a escucharlos, porque a veces hablamos tanto que no escuchamos. Y cuando aprendemos a escucharlos, entonces sabemos cuál es su argumento, cuál es su punto de vista. Y hermano, si somos sabios, hasta nos pueden sacar de un error. Nos pueden hacer ver cosas que antes no veíamos. El Señor Jesucristo dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Si nosotros aprendemos la humildad del Señor, entonces vamos a aprender a escuchar. Vamos a aprender a atender a lo que los demás nos están diciendo. Seamos sabios. No seamos necios, mi amado hermano.
La forma de pensar de los demás debe enriquecernos a nosotros, debe convertirnos en personas sabias y en personas que procuran entender y comprender al otro. Si nos dedicamos a hablar y hablar y hablar y poco, hermano, escuchamos, entonces, ¿cómo vamos a saber qué piensa el otro? ¿Cómo vamos a saber qué siente la otra persona? ¿Qué está viviendo? ¿Cómo ve las circunstancias por las que está pasando? No vamos a saber cuáles son sus sueños, cuáles son sus ilusiones, cuáles son sus anhelos, en qué consisten sus problemas, sus frustraciones. Pero nosotros somos de Cristo y nosotros somos los llamados ¿a qué? A traer sabiduría y paz a nuestro hogar, a traer prudencia, a hacer justicia, a escuchar a aquellos que viven con nosotros y a enseñarles la palabra de Dios y a mostrarles la obra de Dios en el hogar y en nuestra vida. Tenemos que ser prudentes. A veces, hermanos, nos dejamos llevar por la ira. Y recuerda que la Biblia dice que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. No podemos dejarnos llevar, hermanos, por la ira. No podemos dejarnos llevar por un mal momento. Nosotros tenemos que ser sabios, hermano, y aprender a controlarnos. La Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. A veces nosotros entonces consideramos que no podemos controlarnos, que la ira es más fuerte que nosotros y decimos, pastor, es que hay algo que me impulsa. Es precisamente, hermano, el Espíritu de Dios en nuestra vida, el que nos lleva a controlarnos, el que nos lleva, hermanos, a tener dominio propio, a saber lo que estamos haciendo, a no dejarnos llevar por las circunstancias, a no dejarnos llevar por las emociones, sino que nosotros podamos entonces controlar las emociones y controlar las cosas que nos rodean. Eso sucede cuando nosotros buscamos a Dios, cuando nosotros aprendemos a llevarle a Dios a la familia, cuando doblamos nuestras rodillas y oramos por los nuestros, cuando buscamos en la palabra de Dios ese manantial de sabiduría. La Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y el texto que leímos ahora está diciendo que una luz no se prende y se mete debajo de la cama. No, esa luz se enciende y se pone en alto, y ahora tú eres esa luz. Tú eres el que debe llevar la luz de Cristo y de la palabra a tu hogar y a tu familia. Y con mucha sabiduría y con mucha prudencia, entonces mostrarles el sendero de Cristo. Mostrarles el propósito de Dios en nuestra casa, en nuestro hogar. Cuando trazamos un proyecto de vida, cuando nos ponemos de acuerdo con nuestra familia y aprendemos los buenos tratos, las buenas maneras, entonces podemos alcanzar tantas cosas que seguramente en otras circunstancias sería difícil. Podemos alcanzar la bendición de Dios. La Biblia dice que el que haya esposa haya el bien y alcanza la buena voluntad de Dios. Y cuando tenemos una familia y esa familia la ponemos realmente en las manos de Dios, entonces Dios nos va guiando y nos va iluminando. Tú eres, hermano, tú eres la luz en ese hogar. No puedes dejar esa luz debajo de la cama. Tienes que ponerla en alto, y dice, para que alumbre a todos los que están en casa. Esa luz, hermano, que Cristo ha puesto en nuestra vida, debe iluminar primeramente a los de nuestra casa. A veces queremos ser luz en otro lugar, queremos ser luz con otras personas, queremos ser bendición para otras personas. Pero lo más importante es nuestra familia. Cuando esas personas que Dios nos ha dado a nosotros, que nosotros escogimos una mujer, que tú escogiste un hombre, que tú escogiste esa pareja para formar un hogar y ahora vienen los hijos, es la familia que Dios te ha dado. Hemos orado por esa familia, le hemos pedido al Señor esa familia. No los podemos menospreciar, no los podemos subestimar, no los podemos tener en poco, no los podemos despreciar. Esas personas, hermano,
deben ser entonces las personas más importantes. Y cuando la Biblia habla del prójimo, creo que se está refiriendo a diferentes tipos de prójimo. Es aquella persona cercana, es aquella persona que podemos hacerle un bien. Como más cercano es tu esposa, tu esposo, tus hijos, las personas que viven con ellas. Esas personas son las que deben beneficiarse de nuestra espiritualidad. Esas personas son las que deben beneficiarse de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. La pregunta es, ¿cómo los estás tratando? A veces los tratamos mal, a veces somos muy duros, los juzgamos, los acusamos, los señalamos. Y si ellos son personas inconversas, mucho más. Los tratamos de cualquier manera y no medimos nuestras palabras. Necesitamos una fuerte dosis de prudencia. Necesitamos una fuerte dosis de sabiduría, mi amado hermano, para ganarlos a ellos, para tener un hogar conforme al corazón de Dios, conforme al propósito de Dios. No podemos elegir y preferir a las personas de afuera. Seguramente son importantes y seguramente debemos llevarles el mensaje de la palabra y el mensaje del evangelio a todo ese prójimo, a todas esas personas que están cerca de nosotros, nuestros familiares, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de estudio, en fin, hay que llevarle el evangelio a esas personas. Pero lo más importante es que podamos compartir esta gran verdad y que podamos enseñar esta gran verdad a través de nuestra vida, pero con los que viven en nuestra casa, escuchándolos, atendiéndolos, supliendo sus necesidades, siendo un apoyo para ellos, siendo una bendición para ellos, aprendiendo de ellos. Y cuando los escuchamos, entonces sabemos realmente, hermano, cuál es la circunstancia que estamos viviendo y cuál es la dificultad por la que estamos seguramente pasando. Que Dios nos dé sabiduría, que Dios nos dé gracia y que Dios nos dé cada día, hermano, una mente abierta para comprender lo que ellos nos están diciendo. Tengamos los hermanos a nuestra familia en alta estima. Aprendamos de ellos. Tratémoslos bien, con amor, con sabiduría, con verdad. Obremos con justicia, hermano, con la justicia que Dios nos ha enseñado. Tú en la Escritura, en la Biblia, vas a encontrar, hermano, todo el propósito de Dios. Los métodos de sabiduría, hermano, para dirigirnos en cualquier circunstancia y la palabra precisa para superar cualquier situación que estemos viviendo, cualquier situación que estemos enfrentando. Todo eso lo podemos lograr es en la palabra de Dios a través, hermano, de esta lámpara que es una lumbrera. No podemos encender entonces la luz de Cristo y ponerla debajo de la cama. Tú eres el principal llamado. ¿A qué? Eres el principal llamado a alumbrar en tu casa. No podemos, hermano, ventilar cosas negativas dentro del hogar. Cuando de pronto en nuestra congregación, en nuestra iglesia, suceden cosas y nosotros entonces, hermano, las llevamos a la casa. Cuando hablamos mal de nuestros hermanos en Cristo, cuando hablamos mal de los líderes de la iglesia, frente a personas inconversas, frente a nuestra familia inconversa, les estamos haciendo daño. ¿Cuál es entonces el evangelio que les estamos mostrando? Las cosas, hermano, de la congregación, las cosas de la iglesia, hay que dejarlas allá en la iglesia y que en nuestro hogar solamente se hablen cosas que edifiquen. Que en nuestro hogar podamos hablar cosas que realmente nos hagan crecer, cosas que realmente muestren la gloria y el propósito de Dios. La Biblia dice que de nuestra boca no puede salir ninguna palabra necia, ninguna palabra corrompida. Palabra corrompida es una palabra dañina, es una palabra destructiva, es una palabra, hermano, que afea, que afecta, una palabra que daña. Ninguna palabra de esas debe salir de nuestra boca. Antes, por lo contrario,
De nuestra boca deben salir palabras que exalten y glorifiquen el nombre del Señor Jesús, que pongan en alto el Evangelio, que hermoseen la doctrina de Jesucristo. Eso es lo que debe estar, hermano, cada día en nuestro corazón, en nuestra boca y en nuestra familia. Tus hijos son importantes. Tu mujer, tu esposo son importantes y son importantes en las manos de Dios. Y si nosotros estamos en paz con nuestra familia, entonces nuestra oración será escuchada. La Biblia dice que si vivimos sabiamente con nuestras esposas, hermano, si sabemos superar con sabiduría las situaciones, entonces nuestras oraciones no serán estorbadas. Es posible, hermano, que nuestra oración sea estorbada. ¿Por qué? Por una mala dificultad, por un mal entendido, porque estamos de pronto obrando injustamente, porque no estamos poniendo a nuestra familia en el lugar que lo debemos poner. Pidamos a Dios prudencia, pidamos a Dios sabiduría, pidamos a Dios humildad, pidamos a Dios que nos permita crecer en el conocimiento de Él, en el conocimiento de su palabra, en el conocimiento de su doctrina. Pues si hacemos estas cosas, hermano, le dijo Pablo a Timoteo, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Todos nosotros vamos a ser beneficiados, hermano, de la bendición de Jesucristo y vamos a ser beneficiados de su doctrina y de su palabra, pero cuando la hermoseamos con nuestra vida. Mi amado hermano, te agradezco de una manera especial que hayas escuchado este sencillo consejo. Esta palabra sencilla, que hayas escuchado este video hasta el final. Recuerda compartirlo con muchas otras personas, porque nuestro anhelo es que esta palabra llegue a la vida de muchas personas. Es un consejo básico, es un consejo sencillo, pero que si nosotros lo aplicamos, estamos seguros de que esta palabra será poderosa para tu vida. La paz de Cristo, mi amado hermano. Dios te bendiga. Si te ha gustado esta predicación, te invito para que visites mi canal en YouTube y en Facebook, Eduard David Tabord. Suscríbete y activa las notificaciones. Estoy seguro de que esta palabra será poderosa para tu vida.